La historia del telégrafo marca uno de los avances más significativos en la comunicación humana. Antes de su invención, los mensajes debían entregarse en persona o enviarse mediante medios físicos, como cartas transportadas por caballos, barcos o mensajeros. El telégrafo, que permitió la transmisión instantánea de información a través de grandes distancias, revolucionó la sociedad, el comercio e incluso la guerra. Este ensayo explorará la evolución del telégrafo desde los primeros sistemas visuales hasta el desarrollo del telégrafo eléctrico, su adopción generalizada y su eventual declive frente a las tecnologías modernas. Los primeros conceptos de la telecomunicación. El concepto de la telegrafía, derivado de las palabras griegas tele, lejos, y graphein, escribir, tiene raíces que preceden al telégrafo eléctrico. Los primeros sistemas de telégrafo eran visuales u ópticos. El primer sistema de telégrafo documentado fue propuesto por el historiador griego Polibio alrededor del año 150 a.C. Polibio describió un método utilizando antorchas para transmitir mensajes, donde diferentes posiciones de las antorchas representaban diferentes letras del alfabeto griego. Este sistema permitía una comunicación básica a través de distancias, aunque estaba limitado por las condiciones climáticas y la visibilidad. Siglos después, durante finales del siglo XVIII, el ingeniero francés Claude Chappe desarrolló un sistema de telégrafo óptico conocido como semáforo. El sistema de Chappe utilizaba torres con brazos pivotantes que podían organizarse en diferentes posiciones para representar letras y números. El sistema semáforo se implementó por primera vez en Francia en la década de 1790 y se extendió por Europa. Aunque efectivo, los telégrafos ópticos seguían estando limitados por la visibilidad y requerían una infraestructura extensa. El nacimiento del telégrafo eléctrico. El desarrollo del telégrafo eléctrico a principios del siglo XIX marcó un punto de inflexión. Los avances en electricidad y magnetismo sentaron las bases para esta invención. Uno de los primeros telégrafos eléctricos prácticos fue inventado de manera independiente por Sir William Fothergill Cook y Charles Wheatstone en Gran Bretaña en 1837. Su sistema utilizaba una serie de agujas en un dial que apuntaban a letras y números cuando se enviaban corrientes eléctricas a través de cables. Casi al mismo tiempo, en Estados Unidos, Samuel Morse y su colaborador Alfred Vail desarrollaron un sistema más simple y eficiente. El telégrafo de Morse, patentado en 1844, utilizaba un solo cable y un sistema de puntos y rayas, más tarde conocido como código Morse, para representar letras y números. Este sistema se convirtió en el estándar para la comunicación telegráfica en todo el mundo, debido a su simplicidad y eficacia. La primera demostración exitosa del telégrafo de Morse tuvo lugar el 24 de mayo de 1844, entre Washington, D.C. y Baltimore. El mensaje "¿Qué ha hecho Dios?" marcó el comienzo de una nueva era en la comunicación. Expansión e impacto del telégrafo. Tras su éxito inicial, las redes telegráficas se expandieron rápidamente por países y continentes. En la década de 1850, las líneas telegráficas conectaban las principales ciudades de Europa y América del Norte. La construcción de la primera línea telegráfica transcontinental en Estados Unidos en 1861 unió las costas este y oeste, reduciendo significativamente los tiempos de comunicación y contribuyendo a la integración económica y política del país. El logro más innovador del telégrafo fue la instalación del primer cable transatlántico exitoso en 1866. Este cable submarino conectaba Europa y América del Norte, permitiendo una comunicación casi instantánea a través del Océano Atlántico. El proyecto, liderado por Cyrus Westfield, superó numerosos desafíos técnicos y fracasos antes de su éxito definitivo. El cable transatlántico simbolizó el amanecer de la comunicación global y tuvo un profundo impacto en las relaciones internacionales, el comercio y la diplomacia. El telégrafo en los negocios y el periodismo. El telégrafo revolucionó el mundo empresarial al permitir la comunicación en tiempo real a través de grandes distancias. Los mercados financieros, por ejemplo, se volvieron más interconectados, ya que los precios de las acciones y los datos económicos podían transmitirse instantáneamente. El telégrafo también facilitó la expansión de los ferrocarriles, permitiendo una coordinación más eficiente en la programación y operación de los trenes. En el periodismo, el telégrafo transformó la forma en que se reportaban y distribuían las noticias.
Agencias de noticias como Reuters, fundada en 1851, utilizaron el telégrafo para recopilar y distribuir noticias rápidamente. Esto permitió a los periódicos ofrecer información actualizada sobre eventos que ocurrían en todo el mundo, desde desarrollos políticos hasta guerras y desastres naturales. El telégrafo desempeñó un papel crucial en la formación de la opinión pública y en mantener a los ciudadanos informados. Usos militares y estratégicos. El telégrafo también tuvo aplicaciones militares significativas. Durante la Guerra Civil Estadounidense 1861-1865, tanto los ejércitos de la Unión como los confederados utilizaron las líneas telegráficas para coordinar movimientos de tropas, transmitir órdenes y reunir inteligencia. El presidente Abraham Lincoln usaba frecuentemente el telégrafo para comunicarse con sus generales en el campo, demostrando su valor estratégico. En conflictos posteriores como la Guerra de Crimea y la Guerra Franco-Prusiana, el telégrafo siguió demostrando su importancia. Los líderes militares podían tomar decisiones informadas basadas en actualizaciones en tiempo real desde el campo de batalla. La capacidad del telégrafo para transmitir mensajes codificados también dio lugar a nuevos métodos de criptografía y recopilación de inteligencia. El declive del telégrafo. A pesar de su impacto revolucionario, el telégrafo finalmente enfrentó la competencia de nuevas tecnologías. La invención del teléfono por Alexander Graham Bell en 1876 ofreció un medio de comunicación más directo y personal. A diferencia del telégrafo, que requería que los mensajes fueran codificados y decodificados, el teléfono permitía conversaciones en tiempo real. En el siglo XX, el advenimiento de la radio y más tarde el desarrollo de Internet redujeron aún más el papel del telégrafo. Para mediados del siglo XX, la telegrafía se utilizaba principalmente para fines especializados, como la transmisión de datos meteorológicos e información financiera. Los servicios comerciales de telegramas disminuyeron gradualmente y muchos países eliminaron sus redes telegráficas. El golpe final llegó con el auge de las tecnologías de comunicación digital como el correo electrónico y la mensajería instantánea. En 2006, Western Union, uno de los nombres más icónicos en la telegrafía, descontinuó su servicio de telegramas, marcando el fin de una era. Legado del telégrafo. Aunque el telégrafo ha sido reemplazado en gran medida por las tecnologías de comunicación modernas, su legado perdura. El telégrafo sentó las bases para las redes globales de comunicación que utilizamos hoy en día. Demostró el potencial de la tecnología para conectar personas e información a través de grandes distancias, reduciendo el tamaño del mundo de maneras sin precedentes. El telégrafo también tuvo un impacto duradero en la sociedad y la cultura. Influyó en la forma en que las personas percibían el tiempo y la distancia, fomentando un sentido de interconexión global. El papel del telégrafo en la configuración de la historia, desde su uso en grandes guerras hasta su impacto en el periodismo y el comercio, subraya su importancia como tecnología transformadora. La historia del telégrafo es un testimonio del ingenio humano y la incansable búsqueda de una mejor comunicación. Desde los primeros sistemas ópticos hasta el revolucionario telégrafo eléctrico, esta tecnología transformó la forma en que las personas intercambiaban información. El telégrafo no solo facilitó la comunicación rápida, sino que también desempeñó un papel fundamental en la conformación de la sociedad moderna, influyendo en los negocios, el periodismo y la estrategia militar. Aunque ha sido superado por tecnologías más avanzadas, el telégrafo sigue siendo un símbolo del profundo impacto que la innovación puede tener en el mundo.